Cuando se habla de Alemania, se puede asociar con las dos guerras que han impactado al mundo. También, el pensamiento humano lo relaciona con el proceso histórico del siglo XX, el Holocausto. Un corto periodo totalitario dio como resultado varios sucesos que marcaron a Europa y al mundo entero. ¿Te gustaría saber más? Quédate aquí en Historia para Todos. Al igual que Italia, había participado en la Primera Guerra Mundial formando parte de la Triple Alianza, pero al final de esta no tuvo los beneficios, ya que en el Tratado de Versalles fue el país más sancionado por ser considerado culpable de la guerra. Alemania había acabado con el régimen monárquico, que no había solucionado los problemas económicos del país después de la guerra, pero aún se respetaban los derechos y las garantías individuales, el voto en las elecciones, la separación de poderes y contaba con una constitución. Se dice que Alemania no estaba conforme con lo dictado en el Tratado de Versalles y que existía un espíritu de revancha. Eso lo dejamos a la opinión de ustedes. Pero lo que sí se temía era que el comunismo llegara a este país, porque ya era bien sabido que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya estaba en ese proceso. Entre 1919 y 1920 surge el Partido Nacional Obrero Alemán para defender a dicho país del comunismo. Intentaron tomar el poder en 1923, pero fracasaron. Sus líderes, incluyendo a Adolfo Hitler, fueron encarcelados. En ese mismo tiempo, escribe Adolfo Hitler el libro titulado Mi lucha, y al salir de la cárcel busca nuevamente tomar el poder político. En las elecciones de 1932 quedó en segundo lugar. Paul von Hindenburg fue elegido, pero en 1933 fue elegido canciller de Alemania y desde entonces Hitler comenzó a concentrar los poderes de gobierno y desaparecer las organizaciones políticas contrarias al pensamiento de él. Posteriormente, el partido sería simplificado en nombre llamado, como todo el mundo lo conoce, como los nazis, y se tomarían los siguientes principios ideológicos. Primero, la sangre aria era superior al resto de la población. Segundo, eran antisemitas, es decir, enemigos del pueblo judío. Número 3. Los principios del partido era amor a Alemania, no a Dios, como era el principio cristiano que imperaba, por lo menos, en ese país. Siguiente, el Estado tenía prioridad absoluta y había que ejercer poder sobre los individuos. Siguiente, Hitler era el único representante que gobernaría con la ayuda de la élite nazi. Y, por supuesto, la economía se basaría en un sistema de propiedad privada de los medios de producción, distribución y consumo bajo control del estricto control estatal. Es decir, cada vez los poderes de Hitler se iban aumentando, tomando en cuenta que las garantías del individuo iban disminuyendo. Y por último, el militarismo, la ciencia y la técnica debían ser aplicados a la guerra y, por lógica, al servicio del Estado. La represión y el terror fueron utilizados en el nazismo y bueno, pues el 26 de abril de 1933, a partir de un departamento ya existente de la Policía Estatal Prusiana, nació la Policía Secreta del Estado, inicialmente llamada Gestapo. Y de aquí en adelante, bueno, pues se dieron varios sucesos dentro de la Alemania nazi y vamos a mostrar cada uno de ellos a continuación. Después de declarar que los comunistas fueron los responsables del incendio premeditado que destruyó el edificio del Parlamento alemán en Berlín, Adolfo Hitler utiliza este hecho para arrojarse poderes extraordinarios en Alemania. Hitler convence al presidente alemán Paul von Hindenburg de declarar el estado de emergencia. Las libertades personales quedan suspendidas. A pesar de la declaración del estado de emergencia, en
En febrero de 1933 y de los poderes extraordinarios asumidos por Adolfo Hitler, los nazis no logran ganar una mayoría de gobierno en las elecciones parlamentarias. Los nazis ganan solamente el 45% de los votos. Más adelante, en 1933, Hitler presenta un proyecto de ley que le otorgaría a su gobierno el poder de decretar leyes sin someterlas a votación en el Parlamento alemán. El proyecto de ley se aprueba. Este personaje se convierte en uno de los colaboradores más importantes de Adolfo Hitler. Es nombrado el titular del Ministerio de Propaganda e Información del Reich. Este organismo controla la redacción y transmisión de todos los medios, películas, radio, periódicos, etc., así también como los espectáculos públicos y los programas de teatro, arte y música. Integra en los medios de comunicación el racismo e inculca a la sociedad la idea de la ideología de los nazis. Como ya habíamos mencionado, después del fracaso del partido nazi en el que no obtiene la mayoría en el Parlamento, Hitler presenta el proyecto de ley que le otorgará a su gobierno la autoridad legislativa. Los nazis, los conservadores y el partido centrocatólico apoyan la llamada ley habilitante. ¿En qué consiste? Que le garantizaría al gobierno de Hitler el poder de decretar leyes sin una votación en el Parlamento durante un periodo de 4 años. Antes de la votación, los oponentes comunistas y muchos socialistas fueron arrestados. Finalmente, solo los socialistas que aún quedaban se oponían a la medida. El proyecto es aceptado y Hitler pronto declara ilegales a todos los partidos políticos de Alemania, excepto al partido nazi. Las tropas de asalto y la policía ocupan las oficinas de los sindicatos. Confiscan los registros y bienes de los mismos. Estos sindicatos son obligados a fusionarse con la organización nazi, el Frente de Trabajo Alemán. Así queda abolida la representación obrera independiente. 40.000 personas se reúnen para escuchar hablar al ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels en la Plaza de la Ópera de Berlín. Este personaje condena las obras escritas por judíos, liberales, pacifistas, extranjeros, izquierdistas, etc. A ellos los considera no alemanes. Y bueno, pues como resultado, los estudiantes nazis comienzan la famosa quema de libros y los libros censurados son eliminados de todas las bibliotecas de Alemania. Goebbels proclama la limpieza, o también llamada limpieza del espíritu alemán. Como ya habíamos mencionado, se disuelven todos los partidos políticos a excepción del nazi y bueno, pues es el único que está permitido en Alemania, una situación que se prolongará hasta la derrota militar en 1945. Así, Alemania se transforma en una dictadura unipartidista. Los afiliados del partido aumentan a 2.5 millones en 1935 y finalmente a 8.5 millones en 1945. Como creía en la pureza racial, requería la regulación estatal de la reproducción humana. Adolfo Hitler dicta la Ley de Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias. Entre otras disposiciones, esta medida prohíbe que los indeseables, es decir, cualquier otro individuo que no sea alemán, no puede reproducirse. Al no tener hijos, ordena la esterilización forzada de muchas personas con discapacidades físicas o consideradas mentales. Esta ley afectaría más o menos unas 400.000 personas en el tiempo en el que duró. Igual que Italia, el gobierno alemán firma con el Vaticano reconociéndolo como la máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana, que les garantiza a los católicos la libertad de la práctica religiosa privada, pero disuelve las organizaciones políticas y sindicales católicas. El Vaticano, que tenía la condición de un Estado soberano, fue el primer Estado en reconocer formalmente la legitimidad del gobierno de Adolfo Hitler,
Pese al tratado, los nazis continuaron persiguiendo a los sacerdotes, las escuelas y las organizaciones religiosas y culturales católicas. Es decir, en el papel se había hecho un tratado, pero en la práctica dictatorial era otra cosa. Este acontecimiento se le conoce como la purga de la cúpula de las tropas de asalto y de otros supuestos oponentes a las ideas de Adolfo Hitler. A esta purga se le conoció como la Noche de los Cuchillos Largos. Más de 80 líderes de la SA son arrestados y fusilados sin juicio alguno. El mandatario sostiene que la purga es la respuesta a un complot que se había creado en contra de él para derrocar al gobierno. Y bueno, pues desafortunadamente, pues esta eliminación dio como resultado un mayor apoyo del ejército hacia el canciller. Por causas del destino, el presidente alemán Paul von Hindenburg muere a los 87 años y luego de su fallecimiento, Adolfo Hitler asume los poderes de la presidencia. El ejército hace un juramento de lealtad personal a Hitler, cuya dictadura se basa en su posición como presidente del Reich, o también llamado jefe del Estado, canciller del Reich, es decir, jefe de gobierno, y Führer, líder del partido nazi. Ahora, el título oficial de Hitler es Führer y canciller del Reich. Adolfo Hitler nombra al jefe de la SS, Heinrich Himmler, jefe de todas las unidades de la policía alemana. Todos los poderes de esta policía ahora están centralizados. La Gestapo, que ya hablamos anteriormente, que era la policía secreta del Estado alemán, queda bajo el control de Himmler. Como responsable de la seguridad del Estado, tiene la autoridad para mandar gente a los campos de concentración. Los miembros de la Gestapo suelen ser también miembros de la SS. Y es así como comienza o se da este periodo de terror hasta lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Si el video te gustó, nos encantaría que nos regalaras un like y que lo compartieras con tus amigos. También agradeceríamos mucho que nos dejaras tu comentario o aportación en la caja de descripción y por último, te suscribieras a nuestro canal y activaras la campanita para que estés al pendiente de un nuevo trabajo. Esto fue Historia para Todos.